Si usted es uno de ellos, ojalá hubiera muchos. Toda iglesia tiene unos cuantos Bernabés, quiere decir hijo de consolación. Para aquellos que no se sienten cómodos enseñando y ciertamente ni en sueños predicarían ni cantarían solos, ni realizarían otros ministerios públicos, su tarea es el estímulo, la consolación. Ese es su ministerio. Usted sirve como Bernabé. Para hacerlo se necesitan 3 características. Primero, usted necesita visión. La visión ve a las personas como lo pueden llegar a ser, no como lo que son. La visión le hace ver el futuro, lo que puede ser la otra persona y no lo que es en el momento, o lo que fue en el pasado. La visión ve a la roca en personas como Pedro, no a quien duda. Eso es lo que primero necesita. Lo segundo que necesita para ser un Bernabé es valor y valentía para levantarse contra la opinión pública, debido a que la mayoría ya ha descartado al perdedor. La tercera cosa que necesita es determinación, persistencia, día tras día. Quiere decir estar dispuesto a que lo maltraten. Lo que ocurrirá si usted ayuda al perdedor es que a veces también quieran hacerlo sufrir. Ocasionalmente se aprovecharán de usted, pero usted está decidido a ayudarles a que vuelvan a andar con sus propios pies. Así era Bernabé. De súbito Pablo se encontró como un hombre sin identidad. Un libro se titula El hombre sin patria. Lo escribió Edward Everett Hale y fue publicado por primera vez en 1863, justo en el tiempo de la Guerra Civil de los Estados Unidos. El libro relata la historia de Felipe Nolan, un joven teniente del ejército que mientras le seguían corte marcial, cometió la equivocación de decir públicamente estas palabras: quisiera nunca volver a oír nada de los Estados Unidos. El juez hizo eso posible. Lo condenaron a pasar el resto de su vida a bordo de un barco. Por 50 años vivió sin patria, murió a bordo de la nave. Para sorpresa de muchos, se trata de una historia ficticia. Pero el escritor la escribió de manera tan convincente que mucha gente pensó que Felipe Nolan en realidad había existido y tenido tan triste experiencia. Hubo en verdad un hombre llamado Felipe Nolan, pero no tuvo tal experiencia. Lo que quiero decir es que Saulo, y esta historia no es ficticia, Saulo estaba en verdad sin una patria. Tenía sangre judía en sus venas, pero los judíos le rechazaron, era un hombre sin identidad. Ahora había tenido un nuevo nacimiento, pertenecía a la familia cristiana y los cristianos no querían verlo, excepto el hijo de consolación, Bernabé, quien le puso el brazo sobre el hombro y le ayudó a volver a la esperanza y a la libertad. Y quiero decirle a usted que es otro Bernabé. Por favor, no se detenga. Por favor, persista. Continúe sirviendo, continúe edificando esas vidas que otros han descartado y desechado. Hacen falta muchos como usted. Pues bien, aquí tenemos a Saulo, ahora disfrutando de cierta medida de libertad, solo para llegar luego a otro escollo. No es así la vida cristiana. Versículo 29. Y disputaba con los griegos. Estos son judíos de sangre, pero que vivían según el estilo de vida griego, los helenistas. Pero estos procuraban matarle. No lograron hacerlo. Por lo menos Saulo tuvo la alegría de saber que no pudieron matarlo. Winston Churchill dijo una vez: nada en la vida es más emocionante como que le disparen a uno y no logren nada. Por lo menos Saulo podía decir eso. No lograron matarlo. Pero observe lo que hicieron con Saulo aquellos amigos en Cristo. ¿Está usted siguiendo el rastro de la historia? Había estado en Arabia, había regresado, hubo un complot contra su vida, había venido a Jerusalén, allí lo rechazaron, ahora se dirige a los helenistas y ellos también quieren matarlo. Ahora, los discípulos dicen: tenemos un problema entre manos.
Dice el versículo, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Si usted se fija en el mapa, eso queda al norte. Saulo, ¿por qué mejor no te vas a casa sencillamente? Ándate a tu tierra. Si usted es predicador, el último lugar al que quisiera ir es tal vez su propia ciudad. Usted sabe lo que dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. Jesús nunca tuvo un ministerio eficaz en Nazaret. Cuando uno es una persona joven y notoria, no se puede regresar y predicar buenos sermones, según muchos. Pues allí tenemos a Saulo. Ray Stedman en su comentario tiene razón. Allí estuvo Saulo por 8 o 10 años haciendo nada, sino aprendiendo. Así que lo enviaron lejos. La idea de la frase es, no nos llames, nosotros te llamaremos. Observa el siguiente versículo. Cuando finalmente encontraron la dirección donde estaba viviendo, le enviaron noticias. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En otras palabras, ahora que te has ido, Saulo, las cosas marchan a las 1000 maravillas. No lo creerías. No se vuelve a mencionar a Saulo en el resto del capítulo 9, ni en el capítulo 10, ni en el 11, hasta que de súbito surgen problemas y necesitan en Antioquía a alguien que les ayude, y alguien tiene que ir a buscarlo. Usted supuso bien. ¿Sabe quién va? Se trata nuevamente de Bernabé. En Hechos 11:25 leemos, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Evidentemente no tenía la dirección exacta, así que fue a buscarle. Saulo se hallaba en Tarso, esa ciudad se hallaba en lo que hoy es Turquía. Realmente necesitamos definir nuestra perspectiva en este asunto de la vida cristiana. Dios no se detendrá ante nada para detener la carne que hay en nosotros, para formarnos, para guiarnos. Él usará Arabia, Damasco, viajes a Jerusalén, usará a los helenistas, incluso usará a Tarso. Dios usará cualquier cosa con tal de captar nuestra atención para que caigamos de rodillas. Allí es donde usted posiblemente se encuentra hoy mismo. Usted ha llegado al final. Corrección. Digamos más bien que ha llegado a la línea de partida, al principio. Ha llegado a darse cuenta de que toda su fuerza, todo su orgullo y la capacidad de su vida en la energía de la carne es completamente inútil. Ahora se da cuenta de que tiene que hacerlo a la manera de Dios, o de lo contrario nada logrará hacerlo. Es doloroso, pero real. Fue Alan Redpath quien dijo, cuando Dios quiere hacer algo imposible, toma a una persona imposible y la tritura. En este estudio de hoy haya un par de lecciones duraderas. Quiero que queden en su corazón. Ambas ya han sido mencionadas brevemente en el curso del mensaje. La primera es esta. Es nuestro crecimiento en Cristo. Nuestro crecimiento en Cristo. En ese crecimiento, Dios hace todo lo posible para detener la energía de la carne. ¿Me entendió bien? En nuestro conocimiento en Cristo, Dios hace todo lo posible para detener que lo hagamos en la energía de la carne. Algunos somos muy obstinados, otros aprenden lentamente, otros pensamos que somos muy capaces, que podemos arreglárnoslas, igual que Pedro cortando orejas. Vamos, denme una espada, yo voy tras ellos. ¿No le parece la escena más ridícula del mundo, Pedro corriendo por el huerto de Getsemaní cortando orejas? Realmente no. Lleva tiempo aprender a hacerlo a la manera de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es posible que usted esté aprendiendo con niños pequeños en su casa. Bebés de brazo, que tienen su manera de empujarlo a usted hasta el mismo límite de la resistencia. Algunos tal vez se hallan en una ocupación que de súbito se convierte en un tormento.
Tenía todas las promesas de esperanza, pero de pronto se convirtió en Tarso. Es el acabose, o en Arabia, o aparecen los helenistas, o aparecen los propios discípulos, atemorizados de usted. No tiene ningún lugar a donde acudir, tiene que seguir allí. Algunos son cónyuges que se encuentran en una situación como esta, se sienten desvalidos. Tal vez se trate de la incertidumbre del presente. Parece como que el mundo está retrocediendo. Hubo un tiempo en que usted era tan efectivo y ahora parece tan inútil. Pues bien, quiero que sepa que el Padre Celestial, su Señor, aquel que lo llamó, aquel que lo buscó, aquel que lo salvó, aquel que sabe todas las cosas, sabe exactamente lo que se necesita para despojarlo de la energía de la carne, a fin de que usted se convierta en sus manos como un pedazo de barro. Y si es la voluntad de Dios triturarlo, ese será el plan que seguirá. Pero si es su voluntad divina hacerlo un vaso hermoso, así lo hará. Él está en su derecho. Esta es la segunda lección. En la obra del ministerio nadie es indispensable sino solo Cristo. Nadie aparte de aquel que se halla en primer lugar. Solo Cristo es indispensable. ¿Quiere decir esto que no necesitamos más Bernabés? De ninguna manera. Quiere decir que los Bernabés no son indispensables, pero son necesarios. Si a Dios le place usar un Bernabé en buena hora, Dios los usa. Los Bernabés viven según las palabras de Edwin Markham, que dicen: Él trazó un círculo para dejarme fuera, hereje, rebelde, arrogante. Pero el amor y yo tuvimos la decisión para ganar. Trazamos un círculo más grande para incluirlo. En la obra del ministerio solo Cristo es indispensable. Esa es una buena lección que aprender. Su familia se las arreglará sin usted. Su iglesia seguirá su marcha sin los dirigentes y líderes. Son necesarios. Son importantes, pero no indispensables. Es la obra de Cristo. Un sabio escribió lo siguiente: cuando Dios realmente ha escogido a una persona para el liderazgo, Él se encargará de que esa persona reciba toda la disciplina necesaria para que sea útil y eficaz. Cuando Dios quiere, alguien dijo esto. Escúchelo. Cuando Dios quiere ejercitar a un hombre, y entusiasmar a un hombre, y perfeccionar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que tenga la parte más noble, cuanto anhela con todo su corazón Dios crear un hombre grande e intrépido, ante el cual el mundo se asombre. Cuando Él desea hacerlo, observe sus métodos, note sus caminos, cómo implacablemente perfecciona a aquel a quien majestuosamente selecciona, cómo lo martilla y lo golpea, y con poderoso golpe lo convierte en formas de barro que solo Dios comprende, mientras su torturado corazón gime y alza sus manos implorando. Cómo Él dobla, pero nunca quiebra. Cuando se propone el bien, cómo usa a aquel a quien escoge, y con todo propósito lo funde. Mediante cada acción le induce a intentar poner en práctica su esplendor. Dios sabe lo que está haciendo. Interesante, ¿no es cierto? Déjeme decirle con la autoridad de la palabra de Dios, usted no puede vencer ese sistema. Él sabe lo que está haciendo. Padre preocupado que me está oyendo, déjeme decirle, Dios sabe lo que está haciendo con sus hijos. Si usted es un cristiano descarriado, huyendo tan aprisa como puede, aunque no lo sepa, el sabueso del cielo, sí, el sabueso del cielo anda en busca suya. Nunca se le ha escapado a nadie. Es solo cuestión de tiempo. Si lo hizo con Saulo de Tarso, lo hará con nosotros. Dios sabe lo que está haciendo.
El doctor Viktor Frankl fue víctima del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre brillante, tierno e inteligente se vio privado de todo lo que tenía. Le quitaron su familia, le quitaron la ropa desnudándolo, le raparon la cabellera, le quitaron el reloj y el anillo de bodas, y así lo pusieron de pie frente a la corte de la Gestapo. Frente a esta corte títere tenía que dar cuenta de sí mismo. De súbito se dio cuenta, bajo la luz de los reflectores de interrogación: hay algo que ellos no pueden quitarme, y esa es la actitud que voy a adoptar. Eso no pueden quitarme. Pueden quitarme la ropa, mi familia, mis extremidades una por una, pero no pueden obligarme a pensar de una forma diferente. Usted tiene una alternativa delante suyo, una decisión en cuanto a qué actitud. Debe tomar la actitud y decir: descanso en Dios, Él sabe lo que está haciendo, Él es mi amante Señor. Si usted no puede decir eso, obviamente que no le conoce. Pudiera ser que Él le ha traído al fin de ese sendero para que usted pueda percatarse de que solo le queda un lugar a donde acudir, y ese es Cristo Jesús. Usted ya ha tratado toda otra salida. Ha llegado al lugar donde no encuentra otra respuesta posible, ya lo ha intentado todo. Déjeme declararle, la única respuesta a la cual usted puede acudir y que no le fallará nunca, que le dará propósito y esperanza en medio de toda confusión, es Cristo. Búsquelo ahora mismo. Un hombre sin identidad fue el título del mensaje que compartimos con ustedes. ¿Se encuentra usted en medio de la tormenta? ¿Se ha sentido cerca o lejos del Señor? ¿Se ha sentido como que no tiene esperanza o cree que en medio de las más serias dificultades tiene la mejor de las compañías? ¿Qué le está enseñando Dios a través de las presiones que ha recibido? ¿Acaba usted de convertirse al Evangelio y está sufriendo dificultades? Bueno, estas son preguntas que requieren una respuesta. Si usted está viviendo tiempos difíciles después de su conversión, recuerde que el apóstol Pablo y muchos creyentes han tenido que vivir las mismas experiencias. Sin embargo, de ninguna manera la prueba de la fe está destinada a que usted falle, sino el propósito de Dios es que usted la pase, porque después de esta dura presión experimentará crecimiento en su fe y un mayor acercamiento hacia la madurez en la vida cristiana. Recuerde que usted no está solo, que hay miles de personas que pueden orar, y recuerde que el sufrimiento no es una opción, pero la miseria sí. Usted no puede escoger si va a sufrir o no, pero puede escoger si va a vivir en la miseria por el sufrimiento o no. Tome la decisión hoy de no mirar a las pruebas como enemigas, sino como instrumentos en las manos de Dios en nuestro proceso hacia la madurez. Que Dios le bendiga.